El mundo, y ojo que hablo del mundo, conmemora esta semana como la Semana Santa. Pero hay una situación y es la siguiente. Dentro de la palabra del Señor no hay un mandato, una ley que diga que esta semana es la Semana Santa. Listo, empecemos por esto. Se llama así es porque tradicionalmente la doctrina católica ha celebrado la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero también nos damos cuenta, y vamos a mirar esto con ojos espirituales, que esto es mucho más que celebrar el acontecimiento pascual de Cristo. Esto tiene que ver también con una serie de actos religiosos que se dan por la misma cultura católica que hay y que predomina, por ejemplo, en nuestro país. Y obviamente nosotros podríamos poner nuestra mirada y decir, hay idolatría. Y bueno, no lo neguemos, hay idolatría. Pues que levantar una imagen, una estatua y seguirla, hacerle todo un ritual, eso es una idolatría. Ahora, esto no lo verán ellos con buenos ojos porque ellos dicen, no, es que nosotros no estamos adorando, estamos venerando, pero venerar y adorar es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Busquen en el diccionario las dos palabras y verá que están relacionadas la una con la otra. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero llegar con esto? Yo sé que aquí no vamos a sacar muñecos, no vamos a ir detrás de imágenes ni nada, pero sí quiero que llamemos la atención y estemos alertas, porque también en nosotros puede haber idolatría. También en nosotros puede haber idolatría, como lo hay en el pueblo católico. Miremos Ezequiel capítulo 11, profeta Ezequiel capítulo 11. Vamos a leer del verso 17 hasta el verso 21. Ezequiel capítulo 11, verso 17 hasta el verso 21. Y le invito para que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre bondadoso y eterno, en esta mañana entregamos en tus gloriosas y benditas manos, Padre Celestial, tu palabra, porque según la carta a los Hebreos, tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Y si hoy has decidido traer esta palabra para nosotros, Señor, que no andamos en procesiones ni en este tipo de cosas tradicionales de la doctrina católica, Señor, queremos que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, y derribe de nuestros corazones todo ídolo, toda aberración espiritual que nos estén apartando de ti, que nos estén alejando de ti. Señor Dios de mi salvación, eterno refugio y fortaleza nuestra, guíanos por el poder de tu Espíritu Santo,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ezequiel es uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento, ¿sabían ustedes? Porque Ezequiel tuvo la oportunidad y el privilegio de tener visiones como nunca antes otro ser humano ha tenido. Ezequiel pudo ver la gloria de Dios. Ezequiel pudo ver el trono de Dios. Ezequiel pudo ver los 4 seres vivientes y ver cómo todo esto se movía. Porque lo que nos trae Ezequiel son esas visiones que son extraordinarias de un Dios glorioso, de una revelación sobrenatural. Ahora, la época en la cual está Ezequiel es una época muy parecida a esta época, a nuestra época. ¿Por qué? Porque estaba en medio del pueblo de Israel, que se supone era el pueblo de Dios. Tenían el templo de Jerusalén, un templo majestuoso y maravilloso, donde allí tenían la presencia de Dios todo el tiempo, en el arca de la alianza. Y era el único pueblo, y ha sido el único pueblo, Israel ha sido el único pueblo a lo largo de todas las naciones de la tierra, que ha podido ver con sus propios ojos y experimentar con su propia experiencia la presencia física de Dios aquí en la tierra. Porque Jesús no vino a nacer en ningún otro pueblo sino a Israel. Porque cuando Dios descendió en la gloria de la Shekinah que habla la Biblia, sobre el tabernáculo descendió en medio de Israel. No ha sucedido en ninguna otra parte, ni siquiera en nuestros templos, en ninguna parte. Ahora, nosotros sabemos que su Espíritu Santo está en medio de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que aquí tengamos la presencia física de Dios, palpable como la tenían ellos. Era tan poderosa la presencia física de Dios que cuando Dios hablaba con alguien, voy a colocar el ejemplo de Moisés, cuando Dios hablaba con alguien cara a cara, como lo hizo con Moisés, esta persona terminaba como una luciérnaga resplandeciente. Así terminaba, porque era un resplandor físico. Y Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro para no atormentar a las personas que lo veían caminar, porque veían la gloria de Dios y tenían miedo de morir por ver esa gloria física de Dios. Ahora, Israel tuvo un problema, que es el problema que tiene la humanidad durante siglos, y fue el problema de la idolatría. Un problema que Dios les advirtió desde antes de salir de Egipto. Bueno, desde cuando salieron de Egipto, desde antes de entrar en la tierra prometida, Dios les advirtió mucho, cuidado, porque no hay sino, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. No hay sino un solo Dios verdadero, no hay otro Dios. Y por eso en los mandamientos, que tristemente la doctrina católica los cambió, cuando leemos, por ejemplo, Éxodo, creo que es el capítulo 10, si mal no estoy, Deuteronomio 5. Dice, vamos a leer Éxodo, vamos a leerlo. Éxodo. No, no es el 10. Es el 20. Es que me faltaron 10. Se me quedaron en la casa. Éxodo capítulo 20, el versículo 10 nos dice, el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las venerarás, como dicen, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces está claro, no podemos hacernos imágenes, no hay otro Dios a que adorar, ni al que venerar,
No hay otro Dios que sea igual al Dios de los cielos, al Dios viviente, al que vive por siempre y para siempre, no lo hay. Pero Israel pensó que las cosas con Dios eran como charlando. Así como cuando uno le dicen las cosas medio serias, pero uno cree que están charlando y uno no toma las cosas serias, sino como charlando. Y eso le pasó a Israel. Entonces, no, es que a Dios no le molesta que yo cargue un amuleto de la buena suerte. No, es que el 31 de diciembre a las 12 de la noche, yo voy a darle las vueltas a la manzana con las maletas. Eso no le pasa, Dios no va a estar enojado con eso. Es que si me meto lentejas en los bolsillos voy a tener plata todo el año, entonces por eso voy a hacer todos esos agüeros. Pero la Biblia me está hablando claramente hoy que todas esas cosas son idolatría. Todo eso es idolatría. Cuando yo creo que si me pongo cierta camisa me va a ir bien. Entonces, no, es que es mi camisa de la suerte. Y yo con esta camisa he ganado muchos partidos de fútbol. Y no la lava nunca, pero es la camisa de la suerte. Pues claro, puede ser camisa de la suerte porque si se le arriman los tumba del olor, ¿cierto? Puede ser. Pero no porque sea un objeto en sí que tenga algún aspecto mágico, sino porque la persona le ha dado un poder mágico a través de una idolatría. La gente que piensa en que cargar objetos como cuarzos, por ejemplo, hay muchos cristianos cargando cuarzos, que para la buena energía, poniendo cuarzos en ventanas para la buena energía, poniendo penca sábila en la puerta para que aleje los malos espíritus. Todo eso es idolatría, mis hermanos. Todo eso es idolatría. Y usted se va a poner a pensar a partir del día de hoy en qué es lo que yo estoy fallando, que Dios me está llamando la atención hoy a través de su palabra. Porque hay idolatrías de todos los tipos, tamaños, olores, sabores y colores, para su gusto y preferencia. Eso es lo que hace Satanás. Satanás opera de esta manera. Te trae lo que más te gusta, te convence con artimañas que no, es que todo el mundo lo hace, tranquilo, no hay problema. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor? Resulta que Israel, teniendo el templo, teniendo el arca, teniendo la gloria del Señor en el templo, comenzó también a hacer servicios ocultos en lugares altos. Jerusalén está rodeado por unas montañas, así como Medellín. Por ejemplo, aquí tenemos cerquita un cerro que se llama el Cerro Pan de Azúcar. O lo llaman así el Cerro Pan de Azúcar, ¿cierto? El Cerro El Volador, el Cerro del Morro del Cristo, por ejemplo, en El Salvador. Aquí hay muchas montañas. Y en Israel y en Jerusalén pasaba exactamente lo mismo que pasa acá. Morro que usted vea, morro que le montan una imagen. Y si no, mire, ¿qué hicieron en el Pan de Azúcar? Habían tumbado esa imagen y la volvieron a montar. ¿Se dieron cuenta? Vaya al Morro Cristo. Vaya al Cerro del Picacho. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay en esos lugares? Israel, feliz, montando lugares de adoración. Resulta que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de misericordia, pero tampoco es un Dios que vaya a tener o vaya a permitir que la gente haga lo que quiera todo el tiempo. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y obviamente Israel comenzó a experimentar ataques de enemigos, guerras internas, problemas sociales, problemas religiosos. Estaban vueltos nada. Ahora, tristemente a Ezequiel le toca vivir en carne propia las consecuencias de ese gran pecado de Israel. Porque resulta que a Ezequiel le tocó, él comenzó a decirles a ellos, la gloria de Dios está abandonando el templo, van a venir a destruir a Jerusalén. Él comenzó a predicar, él es contemporáneo con Jeremías y con Isaías. Y comenzaron a predicar, van a atacarnos, van a destruir a Jerusalén por culpa de la idolatría, nos van a llevar desterrados, pero el pueblo no quiso escuchar.
porque era más importante la tradición religiosa que la palabra de Dios. Era más importante el orgullo nacional. Es que tenemos un morro muy bonito lleno de imágenes. Eso era más importante que el llamado de Dios. Y obviamente, cuando Dios está con nosotros, nos cubre y nos guarda, porque Él es nuestro protector. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si el Señor no es mi pastor, todo me faltará. Todo me faltará. A nuestra nación le ha hecho falta un pastor llamado Jesucristo. Porque ¿qué tenemos en Colombia? Tenemos muchas cosas, pero ¿qué nos falta en Colombia? Y muchas cosas. Jesucristo y muchas cosas. Nos falta paz en Colombia. Nos falta bendición en Colombia. Nos falta tranquilidad en Colombia. Nos falta igualdad en Colombia. Pero no, la gente prefiere sus tradiciones. Prefiere seguir los rituales de la tradición. Quiere seguir entregando nuestro país a los ídolos, a los demonios. Y yendo al caso nuestro, vamos al caso nuestro, como creyentes, como cristianos. ¿Sabía usted que todavía nos falta mucho a nivel espiritual para asemejarnos a Cristo? Una pregunta que yo voy a hacer así, muy en el aire. ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos ofrendan? Pero no me levanten la mano, por favor, que no estoy interesado en saber quién lo hace y quién no. ¿Cree usted que si lo hace se va a volver pobre? ¿O cree usted que si no lo hace se va a volver rico? Porque ahí hay una prueba, en los diezmos y en las ofrendas, hay una prueba de la idolatría que habita en nuestro corazón. Hace unos años, creo, llegó una pareja acá, a este lugar. Y estábamos en una época en la cual estábamos haciendo unas campañas para recoger unos fondos para la iglesia, para las actividades de la iglesia. Y la pareja vino como 2 días y después no volvieron. Entonces mi esposa y yo decidimos visitarlos. Hola, ¿cómo están? Viene usted, pastor. Bueno. Bueno, cuénteme, ¿qué les pasó? No, es que no vamos a volver a la iglesia. Yo sí, ¿qué les pasó? ¿Alguien les hizo mal? ¿Alguien les habló mal? No, pastor, es que ya no hablan sino de diezmos y ofrendas. Ya. Y yo no estoy de acuerdo con que hablen de eso. Bueno. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? Aquí nadie, y gracias a Dios te lo puedo decir, nadie te va a decir o te va a traer a la fuerza y te va a poner al frente de la flor y tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Nadie. Eso no es un asunto de obligación. Eso es un asunto de convicción personal. Yo paso al alfolí porque amo a Dios y porque estoy convencido de que esta es la obra del Señor. No porque nadie me obligue. Y mucho menos porque si no paso al alfolí, si yo paso al alfolí, esa plata la va a robar el pastor. Venga, escúlqueme. Escúlqueme. Porque eso se llama idolatría. Cuando yo pongo mi mirada en los hombres, se llama idolatría. Es que yo no volví a esa iglesia porque es que allá nadie me saludó. Eso es idolatría. No, es que el pastor no volvió a contar chistes. Eso es idolatría. No volví a contar chistes. Pero de vez en cuando. Pero cuando uno se pone su fe en lo que no es, eso es idolatría. No necesitamos cargar un muñeco para ser idólatras. Hay muchas idolatrías en el corazón. Estaba leyendo yo un libro acerca de los problemas matrimoniales. Y él decía que parte del problema matrimonial entre una pareja tiene que ver también con la idolatría.
y la idolatría de sí mismo. Porque yo quiero tener la razón y que mi cónyuge me dé la razón a mí. Eso es idolatría. Cuando yo decido que es más importante lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo opine, que lo que Dios diga acerca de mi comportamiento o acerca de nuestra relación. Noten esto. Entonces, aquí hay un asunto que es muy importante tenerlo presente, y es el hecho de que si nosotros permanecemos en cualquier tipo de idolatría, por más pequeña que sea, por más inconsciente que sea, ay, que pastor, es que yo no me di cuenta que cargabas escapulario, ay, yo no me di cuenta. Entonces corremos el riesgo de sufrir el mismo fin de Israel. ¿Y saben cuál fue el fin de Israel? Que Dios quitara su gloria del templo y se apartara de la ciudad. Porque el capítulo 10 de Ezequiel, ese capítulo que estamos leyendo antes de él, es el capítulo que habla acerca de cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Y yo me pongo a pensar, esto fue una visión espiritual, pero también fue una visión teofánica, es decir, una manifestación física de Dios. Dios puede hacer. Voy a hacer un paréntesis acá como muy estilo arqueología. Por años, muchos han buscado el arca de la alianza, el arca del pacto. Muchos lo han buscado. Y nadie la ha encontrado. Hay un arqueólogo cristiano que dice que lo encontró, pero no aportó pruebas, no hay evidencia circunstancial de esto. Y yo digo, la Biblia ya lo dijo, ya dijo dónde quedó el arca. Cuando la gloria de Dios, yo aquí hago una suposición, no que sea palabra de Dios, hago una suposición, cuando la gloria de Dios se va, se lleva el arca. ¿Y por qué digo yo esto? Porque cuando yo voy al libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 20, que Juan alcanza a ver el templo celestial. No. Les voy a quedar debiendo la cita bíblica. ¿Cómo? 21:3. Damos la 21:3. Miren lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos su pueblo, y Dios mismo estará con ellos su Dios. Sí, ese es el tabernáculo, pero hay una parte donde dice que se abrió el cielo, y allí estaba el arca del pacto, allí en el tabernáculo celestial. Busque la palabra arca, pastor, ahí en el... Allí está el arca del pacto. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que muy probablemente Dios se llevó su gloria con el arca y todo. 11:19, esa es. Es que 10. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía, ¿en dónde? En el templo. Entonces, para Dios es muy fácil. Él puede mover el universo, no va a mover una cajita de madera recubierta de oro. Pero bueno, cierro paréntesis. Hablando acerca de la gloria de Dios. Pero centrémonos en la Shekinah, en la gloria de Dios. Porque Ezequiel es uno de los profetas que más habla de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es tan poderosa que es capaz de trastornar naciones en la tierra. Pero también es capaz de trastornar y transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos dice el capítulo 11 de Ezequiel, el versículo 17,
yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ahora, nosotros no vamos a ir a Israel a no ser que tengamos una oportunidad. Pero sí les aseguro que hoy esta es la prueba de que Dios nos está congregando de tierras lejanas. ¿Cuántos hay de aquí que no son de Medellín? Levanten su mano los que no son de Medellín. ¡Qué montón de gente! ¿Por qué creen ustedes que Dios los tiene acá? No porque ustedes vinieron a buscar a Medellín una oportunidad, no, sino porque Dios así lo ha establecido. Los ha traído de regiones lejanas para bendecirlos, para prosperarlos, para levantarlos, para darles una nueva herencia en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice el versículo 18, y volverán allá y quitarán de ella todas sus, ¿qué? Idolatrías y todas sus abominaciones. Yo quiero que usted se haga una pregunta, no me diga. ¿Cuáles son las idolatrías y las abominaciones de su tierra? Usted que conoce su tierra. ¿En cuántos lugares se elevan altares a las tinieblas de donde ustedes vienen, de donde venimos? Yo soy de Medellín, pero a mí me avergüenza Medellín ver tanta imagen en las calles de la ciudad. Eso es una vergüenza. A mí eso no me parece bonito, ni cultural. ¿A usted sí? Porque hay un problema. Y es que, recuerden que yo les he dicho que detrás de cada imagen hay una potestad demoníaca. Siempre hay una potestad demoníaca. Apocalipsis nos enseña, por allá cuando habla acerca de la bestia, en el capítulo 13, dice: en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca con el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, las imágenes. A mí no me pueden decir que es que ahí se manifestó la Virgen María no se manifiesta. María debe estar en el cielo con Jesús, porque Jesús murió por ella. Pero ella no baja a la tierra, porque ningún mortal tiene la potestad de bajar a la tierra. Jesús mismo lo dijo. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? El pobre Lázaro, cuando murieron. Lázaro estaba en el cielo, el rico estaba en el infierno. Y Lázaro le dice a Abraham, el rico le dice a Abraham, mande a Lázaro para que le hable a mis hermanos para que no lleguen al infierno. ¿Y qué le dijo a Abraham? No pueden pasar, ningún vivo puede ir de aquí para allá. No puede. El único que tiene la potestad de moverse entre cielo y tierra se llama Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Es el único. Si nosotros nos encerráramos aquí a puerta cerrada, es el único que tiene la potestad de entrar acá y pararse acá físicamente, sin necesidad de abrir una ventana ni una puerta. Es el único. Eso lo dice la Biblia. Por eso a mí me preocupa tanta imagen en la ciudad de Medellín. Todo eso es lo que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 11, acerca de esas idolatrías, acerca de esas abominaciones, porque esas idolatrías y esas abominaciones son el resultado de un corazón y un espíritu endurecido, dice el versículo 19.
Por eso cuando le vamos a hablar de Cristo a alguien, le vamos a decir que Dios es espíritu, dice Juan 4, Dios es espíritu. Ahí es cuando la gente nos rechaza y dice, con mi religión no se meta. ¿Por qué? Porque están defendiendo no una religión, sino un adoctrinamiento idolátrico, que es distinto. Eso es lo que está sucediendo. Y nos dice Dios que si nosotros, y ahora volvamos a nosotros, mirémonos nosotros, pensemos nosotros, cuando Dios nos dice que nos va a dar un corazón y un espíritu nuevo, en el versículo 19 de Ezequiel 11, dice que para darnos un corazón y un espíritu nuevo, Dios tiene que darnos, o tiene que quitarnos mejor, un corazón de piedra. Dios quiere quitarnos esa dureza espiritual en nosotros. ¿Cómo se manifiesta la dureza espiritual? Muy sencilla, y se la voy a decir. Empezando por esto. Si el día de hoy usted no está aceptando este mensaje, hay dureza de corazón. El día en el cual el pastor le llame la atención porque está sobrando en pecado y tú no hagas caso, estás sobrando en dureza de corazón. Miren, en mi ejercicio pastoral, muchas veces me he sentado con hermanos, con hermanas. Hermano, vea, no haga esto, hermana. Y se lo sustento desde la palabra. Digo, mire, recuerde que la palabra dice esto, esto y esto. Y no escuchan. Terminan mal. Ya lo he visto, ya lo he experimentado más de una vez. Una ocasión, un amigo que tengo, ya no me veo con él hace años, le hablé de Cristo. Le dije, hermano, es tiempo de que usted entregue su corazón al Señor. Y la respuesta es, no, yo no voy a entregar mi corazón a Cristo, no, en este momento no quiero. ¿Y sabe qué le pasó? Ese mismo año tuvo un accidente tan grave que casi se muere. Es decir, ya estas cosas no son charlando, Dios no está jugando con nosotros. Dios está llamando a un pueblo que se santifique, un pueblo que busque de Dios, un pueblo que se entregue realmente a Dios, un pueblo que deje todos esos prejuicios, pensamientos, esas idolatrías. Perdóneme como se lo voy a decir, si aquí algún hermano no le habla a otro y está enojado con ese hermano, tiene una idolatría en su corazón. ¿Por qué? Porque le está dando más pie a su orgullo, a su vanagloria. Es que me miró feo. Eso es idolatría. Eso es idolatría. En tu vida, en mi vida, en nuestra vida, el único que debe importar es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos, ¿por qué? Por Dios. Es decir, que una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros es el seguir la palabra de Dios, la guía de Dios, el manual por excelencia. Escuchar su voz y saber cómo debo vivir mi vida. No porque, es que voy a visitar mi psicólogo de cabecera a ver qué me dice. El psicólogo te puede escuchar tus rabietas y tus frustraciones y todo eso, pero tu psicólogo nunca va a morir por ti. Jamás. Tu psiquiatra te puede enviar medicación para que estés tranquila, tranquilo, pero tu psiquiatra jamás va a morir en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario por ti. Jamás. El único que te entiende, el único que sabe quién eres tú, cómo estás en tu corazón, cómo estás en tu mente, qué es lo que está pasando contigo. En medio del caos que estás viviendo, el único que tiene claridad hacia dónde vas es el Señor. Pero ¿sabe qué?
Es como cuando, no sé si les habrá pasado alguna, le ha tocado un caballo desbocado. ¿A quién le ha tocado un caballo desbocado? A mí me tocó un caballo desbocado. Una vez montando en un caballo que le soltaban la rienda de ese caballo era, Dios mío, es una locura. Uno no sabe cómo hacer para parar ese animal. Y un caballo desbocado no piensa, simplemente corre, 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 corre. Íbamos un amigo y yo en un caballo de esos. Y ya el caballo se iba a ir a un precipicio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, nos tiramos a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y caímos todos desplomados en una manga. Eso es lo que pasa con una vida de una persona que tiene la idolatría de sí mismo. Que es que yo soy importante, es que yo soy más importante que Dios, es que yo no leo la palabra porque yo sé para dónde voy, es que yo no oro porque yo sé para dónde voy. Eso es idolatría. Y un caballo desbocado siempre termina en el abismo, siempre. Un cristiano que no entiende que debe renunciar a toda idolatría de su corazón, termina en el abismo, termina mal. Dice el versículo 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. ¿Sabe qué? Dios no es un Dios que regañe. Dios no es un Dios que lo trate mal a uno. A veces todo lo que estemos viviendo de malo puede ser resultado de nuestras propias idolatrías. Puede ser el resultado de eso. No digo que sea eso, pero puede ser el resultado de eso. A veces hacemos cosas y nos empieza a ir mal, y nos empieza a ir mal. Y ya después de que no la embarramos, ya ahora sí queremos arreglar las cosas con Dios y venir a que Dios en un momento determinado, ¡pum!, arregle las cosas. Escuchaba yo un predicador que decía esto. Si tú tienes y estás pasando por una crisis financiera y nunca has diezmado, nunca has ofrendado, no esperes que el primer día que llegues con tu diezmo, con tu ofrenda, Dios vaya a cambiar tu situación financiera de la noche a la mañana. Porque el pecado trae consecuencias. Si tú eres una persona desenfrenada sexualmente hablando, jamás esperes que ese desenfreno sexual no vengan problemas. Ay, es que yo ya me entregué a Dios, sí, pero eso va a tener consecuencias. Por eso el llamado que Dios nos hace hoy. Cuidado, cuidado, cuidado con la idolatría de nuestros corazones. Pregúntate, o mejor dicho, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es mi idolatría? Señor, ¿a qué le estoy dando más prioridad que a ti? Señor, ¿estoy escuchando más a mi amigo o amiga en conversa o te estoy escuchando a ti? Señor, ¿me da pereza venir a la iglesia porque es que es mejor quedarse dormido el domingo en la mañana o es mejor buscarte a ti? Señor, ¿será que es que yo me enojo porque es que me cae mal y entonces y jamás me respeta? Entonces primero tú y tu enojo. Ah, es que es siempre lo que yo diga y la gente no me hace caso y siempre lo que yo diga. Entonces primero tú y tu palabra. ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué le estás dando prioridad en tu vida? Desde una simple pataleta, desde una simple rabieta. ¿Qué es lo que está poniendo a Dios por debajo de? A veces Dios nos tiene que tratar muy duro, hermanos. Nos tiene que quitar cosas. Yo tuve que perder un carro para entender que Dios me estaba llamando. Tuve que perder un carro para entender eso. Para que pudiera entender que mis ojos no deben estar acá, sino arriba. ¿Y qué te ha hecho perder el Señor? ¿Qué ha permitido Dios que pierdas en tu vida? Que te ha quitado tu mirada de Él, que te ha impedido verlo y seguirlo a Él.